Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema relacionado, bueno, vamos directamente al título, que sería los sistemas de juego, la organización funcional y su relación con los planteamientos en los encuentros. Vamos a tocar un tema relacionado a lo que son los sistemas de juego, como le llaman en presión táctica, le llamamos la estructura, la organización estructural, ¿sí? Y la relación que tiene con los planteamientos en los partidos, en los encuentros, ¿no? Ya dirigido más al fútbol de competencia, no tanto al fútbol formativo. Como he mencionado, como percibo en este momento en mi caso, lo cual es simplemente mi punto de vista, una verdad acabada, siempre menciono esto porque mucha gente ve estos aspectos como de forma dualista, ¿no? Como el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto, y muchas de estas cosas están llenas de relatividad, ¿no? Es decir, lo que para mí es correcto, de repente para otro entrenador o para otro preparador físico o lo que sea, profesor de fútbol, está equivocado, ¿no? En mi caso simplemente mi punto de vista, mi opinión, ¿no? Vemos los procesos siempre en constante construcción y nunca finalizados. Tenemos lo que es el modelo de juego, lo cual se construye tomando en cuenta una cantidad de factores que ya hemos mencionado en videos anteriores, ¿sí? Desde dentro de este modelo de juego, tenemos lo que es la organización funcional, lo cual es más allá del sistema o de los números, cómo se van a mover esas fichas o futbolistas y cómo van a interactuar estos. Y luego tenemos la organización estructural. Es decir, que dentro del modelo de juego tenemos la organización estructural y la organización funcional. La organización estructural sería el sistema o los números, que se conoce de toda la vida, ¿no? Popularmente, como el sistema que vamos a utilizar. La organización funcional es cómo esos futbolistas, esas fichas, se van a mover y van a interactuar los unos con los otros, ¿no? Entonces, hablar muchas veces de sistemas, se ve mucho en la prensa especialmente, no tiene mucho sentido en muchos aspectos y vamos a mostrar por qué, ¿no? La organización estructural se refiere al sistema o figura táctica que utiliza un equipo, ¿no? El sistema está acondicionado por la organización funcional. Aquí vamos a lo que estaba mencionando anteriormente. Dentro de un sistema de organización estructural podemos tener un equipo que juega con un sistema determinado. Por ejemplo, cualquiera, ¿no? 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, bueno, lo que sea, ¿no? Aunque con ese sistema puede ser muy diferente en función de la organización funcional. Yo esto lo mencioné, creo que fue en el primer video que hice de preparación táctica, ¿no? Esto puede deberse a que los tres medios, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Sean medios defensivos y los extremos igual. De este modo, este sistema o estructura, que a priori era ofensivo, ¿no? Se convierte en un sistema muy defensivo basándose en el repliegue en zona 1 o defensivo, buscando organizarse para efectuar transiciones ofensivas aprovechando la organización defensiva rival. En otras palabras, un equipo que ante pérdida repliegue, se cubre en zona 1, en zona defensiva, y busca salir en base a transiciones o contragolpes, ¿no? Entonces las características de los futbolistas que vamos a poner, ¿sí? Cambia totalmente lo que es el sistema a priori que vemos en papel, ¿no? Antes de comenzar el partido. Entonces, en realidad la organización estructural o el sistema no tiene tanto que ver con cómo va a jugar un equipo, sino la organización funcional, es decir, cómo esas fichas se van a mover y qué características tienen, si son más ofensivos, más defensivos, si son algunos futbolistas más posicionales o menos, ¿no? Hay una cantidad de diferentes ejemplos que podemos tocar y esto pasa con todos los sistemas o todas las estructuras, ¿no? Puede ser, como mencioné, 1-4-3-3, 1-3-5-2, 1-3-4-3, cualquier estructura o sistema puede ser más ofensiva o menos ofensiva o más defensiva, según las características que tengan los futbolistas, según la organización funcional, es decir, cómo van a interactuar y cómo se van a mover. Si nosotros ponemos cualquier sistema y ponemos unos futbolistas de características ofensivas, ese sistema va a ser ofensivo. Si ponemos de características defensivas, ese sistema va a ser más defensivo. En realidad, el sistema en sí no tiene tanto que ver, es decir, la estructura no tiene tanto que ver, sino la organización funcional. Ejemplo, organización funcional diferencia entre un sistema 1-4-3-3. Los tres del medio, los dos extremos y los tres del medio y los dos extremos son medios defensivos, por ejemplo. Si son futbolistas que se preocupan más,
que por llegar al área rival, por más bien replegar y defender, ¿no? Y agrupar un bloque de 9 futbolistas por detrás de la pelota. A priori es un planteamiento ofensivo, pero la organización funcional y las características de esos futbolistas y cómo interactúan nos demostrará que no lo es, ¿no? Entonces, demostrando simplemente que, según las características, según la organización funcional, ese sistema, esa figura, va a ser más ofensivo, va a ser más defensivo, según vayamos a colocar, y obviamente el modelo de juego que ese equipo va a tener, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, pérdida y repliegue, no va a presionar y va a acumular gente, va a defender por acumulación de futbolistas por detrás de la pelota, entonces ese sistema va a ser más defensivo, ¿no? Sistema 1-3-5-2, a priori un sistema que nos puede permitir ser muy ofensivos, pero si colocamos dos laterales carrileros defensivos, dos mediocentros defensivos y un media punta defensivo, hará que el equipo sea muy defensivo, como se observa, ¿no? Como se observa, más importante que el sistema o los números son las características de los jugadores y cómo interactúan, ¿no? Y pasa estrictamente al revés. Si nosotros ponemos medios o extremos en las dos bandas, ¿no? Va a ser un sistema y un media punta con llegada, y inclusive uno de los dos mediocentros defensivos media punta o con características que llegue al área rival, va a ser al revés, ¿no? Un sistema sumamente ofensivo. Así que va a variar muchísimo en las características de la organización funcional de los futbolistas y obviamente el modelo de juego, cuál es la filosofía que ese equipo va a buscar, va a tener, ¿no? Porque todos los equipos tienen modelo de juego, por más que muchas veces no se entrene o los entrenadores no sean conscientes de ello, ¿sí? Eso no es algo genérico, es decir, todos los equipos tienen modelo de juego, tienen una forma de jugar, por más que no se entrene, ¿sí? Porque la organización funcional va a hacer que ese modelo de juego se desarrolle igual, de todos modos. Ejemplo 3, sistema 1-4-1-4-1, ¿no? Colocar media puntas, por ejemplo, por delante del medio centro, por detrás del punta o del 9, hará que este sistema sea mucho más ofensivo de lo que parece, ¿no? Entonces, a priori, un sistema que puede parecer muy defensivo, puede tornarse muy ofensivo, dependiendo si los laterales suben, ni que hablar, ¿no? Dependiendo de cómo nuestro modelo de juego y las características, la organización funcional de esos futbolistas que van a jugar en esas posiciones o en determinadas posiciones, ¿no? Entonces, en realidad los números no son tan relevantes, no son tan importantes y no se le deben, en mi opinión. Yo creo que hace poco no se le deben dar tanta importancia. Hace unos días le preguntaron al entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, y justo mencionó esto, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, que los números en sí no significan mucho, ¿no? Bien, ahora vamos a tocar un poquito que hablamos del video anterior, los cambios en los sistemas tácticos como herramienta contratáctica. Bien, lo contratáctico lo entendemos como la respuesta táctica al planteamiento que el entrenador recibe del otro equipo, ¿sí? Eso sería lo contratáctico, ¿no? Es la respuesta táctica que tú como entrenador vas a ejercer sobre el rival, ¿no? Ya sea antes del partido, con un plan antes del partido, o mismo a veces dentro del partido, ¿no? Ante una sorpresa, ¿no? Como mencionamos en el video anterior, los cambios en los sistemas son utilizados como respuesta a aspectos que diversos equipos explotan y que de la forma anterior no los podían contrarrestar. Así vemos como muchos equipos han pasado a defender con 5 defensas, lo tocamos en el video anterior, de modo de cubrir los 5 carriles longitudinales y de ayudar de esa forma que estas coberturas cortas puedan ser efectuadas con mayor facilidad. Esto permite que los defensas estén más cerca los unos de los otros y no solo puedan cerrar los espacios entre líneas, como de que en caso que los pases logren entrar o logren filtrarse por esos espacios, las coberturas pueden hacerse más rápidamente, ya que si nuestro equipo se encuentra defendiendo muy cerca de nuestra portería, será muy peligroso llegar un segundo tarde, ¿no? Es decir que si estamos jugando en bloque bajo y no podemos cubrir todo el ancho del campo de juego, del terreno de juego, lo que es tener buena profundidad defensiva, bueno, el hecho de cubrir muchos carriles a lo ancho, los 5 carriles a lo ancho, nos va a dar más opciones o más posibilidades de efectuar las coberturas cortas o de cerrar las líneas de pase, ¿no? Ejemplo 4, utilización de sistema con 5 defensas para cerrar los medio espacios y permitir mayor efectividad en las coberturas cortas, ¿no? Como hablamos en el video anterior, hoy en día los equipos explotan muchísimo
en el fútbol, especialmente el fútbol europeo, aquí ya se ven en América también, pero especialmente en el fútbol europeo, de forma sistemática, de forma premeditada, entrenada, perfeccionada, lo hacen a gran velocidad, constantemente los medios espacios, ¿no? Entonces, tener 5 defensas nos va a permitir a nosotros cubrir mejor, ¿no? el terreno de juego o efectuar coberturas cortas, ¿no? Que son muy cortas, que son muy rápidas, que no hay mucho tiempo porque un segundo tarde dentro del área es un gol en contra, ¿no? Si el futbolista que recibe el balón está en una situación de remate de alto porcentaje de convertir, es un gol en contra o es una situación clara de gol en contra, ¿no? Entonces, de esta forma nos permite a nosotros, como comenté, ¿no? Cubrir los medio espacios que, como mencioné antes, los 3 carriles centrales, los 2 del medio espacio y el del centro, son los 3 carriles que generalmente se generan y se aprovechan, se efectúan las finalizaciones de la jugada, ¿no? Donde se hacen la mayoría de los goles, en otras palabras. Entonces, esos carriles tienen una importancia, una relevancia grande, ¿no? Reconversión de sistemas y ejemplos, ¿no? Bueno, y lo que se está utilizando mucho, que yo me acuerdo que cuando hace más de 20 años que empecé a trabajar y estudiar en el fútbol, uno de los aspectos que cuando fui a trabajar en el baloncesto, en el básquetbol, para aprender mismo de táctica, una de las cosas que observamos que en el básquetbol, en el baloncesto hacían es esto, ¿no? Que reconvertían constantemente, ¿no? En el mismo partido. Y yo siempre pensaba que iba a ser el futuro en el fútbol y está sucediendo, ¿no? Que es reconvertir los sistemas o estructuras en el transcurso del mismo partido según las variantes tácticas que nuestro modelo de juego, nuestro entrenador nos indique, ¿no? Según los principios de juego que tengamos, ¿no? Y esto es cambiar de un sistema a otro, ¿no? Entonces acá vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Sistema 1-4-4-2, uno de los mediocampistas exteriores del lado débil o lado opuesto a donde está la pelota, sería el lado débil, el lado fuerte donde está la pelota, se meten por detrás del lateral, y se meten como si fuera un lateral del otro lado. Yo recuerdo que también hace muchísimos años tuve un entrenador que ahora es director deportivo en equipo de primera división acá en Uruguay, Carlos Manta, que en Liverpool en tercera división me hacía hacer eso, ¿no? Y bueno, que el mediocampista exterior que está del otro lado queda al final como lateral del otro lado, ¿no? Esto obviamente, estas variantes se pueden hacer, otras variantes que se hacen también es poner uno de los mediocentros entre las 2 centrales, por ejemplo, ¿sí? O hacer esa cobertura, ¿no? Esto lo que hace es que el futbolista va a tener que correr mucho, ¿no? También, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero, bueno, es una variante más de las algunas que se están haciendo, ¿no? Hay equipos que ya están utilizando esto y uno de los puntas o uno de los delanteros se meten como medio, ¿no? Bueno, se muestra en el video en este caso, ¿no? Entonces queda el equipo como un 5-4-1, ¿no? Recuerdo también un equipo de Mauricio Pellegrino en España que hacía esto, ¿no? Reconvertía cuando defendía, el mediocentro se metía, era un 4-5-1, 1-4-5-1, y cuando defendía se convertía en un 5-4-1, ¿sí? Donde el mediocentro se metía entre los centrales, ¿no? Son todas variantes que ustedes pueden utilizar siempre y cuando estamos hablando ya de fútbol grande, ¿no? De fútbol ya de futbolistas ya cercanos al profesionalismo o en el profesionalismo, ¿no? No es recomendable trabajar estos aspectos con niños, ¿no? Que no nos vamos a enfocar tanto en lo táctico. Reconversión de sistemas, ejemplo 6, en este caso los medios externos se colocan como laterales formando una línea defensiva de 6 defensas. Y uno delantero se retira ubicándose como mediocampista formando la figura 1-6-3-1. Esto lo hizo el otro día Uruguay en un partido amistoso. Por momentos quedaban casi como 6 futbolistas en línea, ¿no? Cubriendo todo el ancho. Yo personalmente no soy muy partidario de hacer esto, de estas variantes, por el simple hecho de que, bueno, hoy en día la experiencia o el haber visto mucho y estudiado, lo veo de una óptica diferente, más sistémica, ¿no? Que cuando estoy defendiendo estamos pensando en atacar y cuando estamos atacando estamos pensando en defender. Entonces,
Si el equipo se embotella mucho atrás, no va a lograr organizarse nuevamente en ataque rápidamente. Y más si el otro equipo hace una presión tras pérdida rápida, efectiva, ¿no? Pues, buena, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es muy conveniente embotellarse mucho, meterse mucho atrás, con muchos futbolistas acumulados por atrás, ¿no? Pero bueno, son todas opciones que hay, ¿no? Y bueno, y se pueden utilizar y uno nunca sabe porque es totalmente impredecible el avance del fútbol a qué lleva, ¿no? Porque siempre está cambiando, siempre es dinámico. ¿Sí? Estas son todas variantes que ustedes pueden utilizar, ¿no? Y bueno, y después también están las de pasar, que eso lo ha hecho mucho, lo hace mucho, lo hacía mucho el año pasado el Liverpool, por ejemplo, con Klopp, ¿no? Lo hacía con Sadio Mané, que atacaba su 4-3-3 y cuando defendía él quedaba como volante externo izquierdo y los dos otros puntas quedaban como un sistema entre un 1-4-4-2 o también lo mismo, pero hacerlo con un 1-4-5-1, ¿no? Y los dos extremos pueden quedar a la altura como medios externos y queda con 1-4-5-1, ¿no? Esas son todas variantes que hay dentro de los sistemas que ustedes pueden utilizar y pueden variar según el rival y según las características que tengan, ¿no? Porque si ustedes tienen de esos delanteros, por ejemplo, que le piden que jueguen de medios, pero no tienen recorrido, no son físicamente muy fuertes, se complica muchísimo, ¿no? Si tienen futbolistas que puedan ejercer este rol, este papel, entonces sí, ¿no? Como en el caso de Sadio Mané, que es un todoterreno, ¿no? Y además que es un futbolista que además de poseer gran capacidad aeróbica y resistencia aeróbica, es un futbolista muy explosivo y muy rápido también, ¿no? Bien, así que simplemente estas son todas variantes en cuanto a los sistemas. Lo más relevante es tener en cuenta que el sistema no es lo más relevante, sino son la organización funcional y las características que tengan sus futbolistas, además del modelo de juego, que los sistemas pueden ser cambiantes en el transcurso del juego, que deben entrenar el sistema en función de la organización funcional, es decir, de las características de los futbolistas, y ahí es muy necesario trabajar mucho en situaciones reales de juego, donde se trabaja en la organización funcional especialmente. Pues si ustedes hacen movimientos tácticos, donde el futbolista está parado y se mueve de una forma mecánica, como ustedes le avisan nada más, ahí no vamos a trabajar la organización funcional. Entonces en un partido por cómo defiende ese equipo o porque no les permita hacer lo que viene entrenado, el futbolista se va a apagar, no va a saber qué hacer. Entonces es muy importante generar situaciones donde hayan diversas salidas dentro de la estructura o el sistema que ustedes tengan, ¿no? En mi opinión. Así que nada, espero que les haya gustado el video, espero alguna sugerencia, algo que quieran ver. Les mando un saludo y los espero verlos nuevamente. Adiós, chao, chao.